radio más potente del país. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Somos ABC Cardinal 730 AM. 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Un saludo para todos, arrancamos Cardinal Deportivo. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Ariel, buen día, un saludo a todos. Hola, Nelson Rivera, ¿qué tal? Hola, Ariel, ¿cómo estás? El saludo a todos los compañeros de audiencia. Johnny González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Ariel. Bueno, comenzamos esta edición del Cardinal Deportivo. Tenemos muchas informaciones que compartir. Algunas de ellas fuerte. Estuvo movida la ¿Qué mañana puede ser? en cuanto a eso. ¿Cómo se califica la información que tenemos? ¿Fuerte? ¿Va a impactar? ¿Va a hacer ruido? ¿Un hombre que puede sorprender? ¿Inesperado? Es un hombre fuerte. Fuerte. Para nuestro mercado es muy Fuerte. Sí. Es ¿Cómo calificamos, Johnny? es una noticia de mucho peso. Fuerte. Sí, muy fuerte. Nelson, Para mí es una bomba, es una bomba. sí. Por el contexto, por el equipo, por el jugador, por dónde está, por todos esos condimentos. Bueno, ya vamos a contarles enseguida. Tenemos una noticia fuerte. Un hombre que yo creo que capaz para el mercado podría ser hasta inimaginable, ¿no? ¿Y dónde está? Ese es el tema. Bueno, Yo te cuento, Ariel, que ya tengo el tweet en borradores. muy bien, Una vez que tires. perfecto. Estamos en contacto con Fernando Serrano, colega de La Redonda de La Plata. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo para ABC Cardinal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande para todos los amigos allá en Paraguay. Bueno, acá te saluda Ariel Marecos. Bueno, te convocamos, Fernando, y te agradecemos por tu tiempo. Mariano Andújar juega su último partido el lunes con Estudiantes. A esta hora no lo podemos asegurar, compañeros, porque en la noche de ayer acá en La Plata, una charla extensa entre Andújar y la dirigencia, y parece que el panorama puede llegar a cambiar. Y parece que, o a esta hora, podemos asegurar que lo que ayer era una confirmación, ahora hubo un giro. Cambió la situación y probablemente Andújar no vaya a Olimpia. Epa. ¿Y qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Y mira, para que se den una idea, son 11:34. Hace 3 minutos me enteré yo de toda esta historia. De hecho, todavía no pude decirlo al aire acá en la radio porque a las 2 empezamos el programa. Son los primeros en enterarse ustedes. Uh-huh. Y hay detalles que no trascendieron. Pero a ver, la relación entre Estudiantes y Andújar, en cuanto a dirigencia, no es de las mejores. Pero sé que anoche hubo una charla que terminó, que duró hasta altas horas de la madrugada, y esta situación podría llevar a que el arquero se pueda llegar a quedar. No puedo asegurar nada, hasta que no esté firmado lo de Olimpia, no podemos decir que Andújar es arquero de Olimpia. Entonces recurre a una medida inesperada la dirigencia pincharrata, más allá de la relación no muy buena que vos marcás, pero entiendo que él es un referente allí de Estudiantes y capaz por allí pasó la decisión de recurrir a todos los medios para retenerlo, ¿no? Y sí, posiblemente vaya por ahí, Ariel, esto de tratar de convencerlo. Es el último referente campeón que le queda a este plantel, es el capitán, es uno de los 3 mejores arqueros del fútbol argentino, no tengo dudas de eso. Y bueno, a ver, por eso lo está buscando Olimpia, por eso lo ha buscado Puebla de México en su momento, desde el fútbol español. Entonces, Estudiantes no lo quiere perder. Le queda contrato, tiene contrato hasta junio. Pero insisto, lo que ayer a la tarde era una situación ya decretada y en off confirmada
por el propio Andújar y por la dirigencia, a esta hora tenemos que decir que hubo cambios y que hay que esperar a ver cómo se dan las próximas horas, para ver si finalmente Andújar se queda, como parece a esta hora, o si finalmente va a Olimpia. Fernando, de hecho los hinchas de Estudiantes no están de acuerdo con su salida del club. Y no, por esto que te contaba. ¿Por qué? Es una persona, es uno de los últimos ídolos que le queda a Estudiantes hoy. Recuerden, se retiró Mascherano, se fue Gastón Fernández, aquella camada de glorias de Estudiantes, de equipo campeón, de varios referentes, ya se va terminando, y el último que queda es Mariano Andújar. Por eso los hinchas hacen fuerza desde su lugar en las redes y demás, para que pueda continuar, que pueda quedarse. Pero bueno, para eso tendrá que seguir hablando con la dirigencia de Estudiantes, para poder acercar posiciones, porque hay diferencias con Verón, con Alaces, que es el secretario técnico, y bueno, anoche empezaron un poco a acercar esas partes, para ver si finalmente, por lo menos hasta junio, se pueda quedar a cumplir el contrato. Fernando, si vos tendrías que jugarte, ¿qué crees que va a pasar? Y a esta hora, si vos me llamabas ayer, yo les decía Andújar se va a Olimpia, ya está. Pero a esta hora la historia cambió. Y yo no descarto que vuelva a cambiar más tarde. Porque es una novela, es una historia acá, que la verdad tiene un montón de capítulos. Y posiblemente tenga alguno más. Fernando, vos que lo conoces perfectamente a Andújar, él acepta jugar en Olimpia, ya con su trayectoria, con su edad. ¿Te parece que es como para dar vuelta, decir sí y finalmente decir no? Y, a ver, es una situación bastante compleja esta que se ha dado. De hecho, hasta ayer al mediodía, nosotros teníamos el dato que no iba a Olimpia. Más allá del acuerdo entre el jugador y el equipo paraguayo, acuerdo total, tengo entendido por 2 años de contrato, pero faltaba la desvinculación de Estudiantes. Y esa desvinculación no llegaba, y ayer a la tardecita hubo una reunión, se empezó a llegar a un acuerdo, se filtró la noticia que se iba a Olimpia, pero siguieron hablando anoche y parece que hay marcha atrás. Es todo muy reciente, insisto, muchachos, así que veremos cómo son las próximas horas. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta deferencia, y estamos atentos respecto a lo que pueda suceder con respecto al futuro de Mariano Andújar. Muchas gracias. No, un placer, a disposición. Disculpen las desprolijidades del caso, pero esto es de ahora, de hace 5 minutos nada más, así que estamos procesando todavía noticias nosotros, datos, así que teléfono abierto y a disposición. Muchísimas gracias. Era Fernando Serrano, del programa Redonda de La Plata, sobre el tema Andújar. La redonda. ¿Cómo? La Redonda, sí. La redonda, sí. Pero sin embargo, desde el entorno de Olimpia se asegura ya la presencia de Andújar, al menos desde el próximo martes, porque estamos hablando de un arquero que va a seguir con su compromiso. De hecho, ayer yo te decía, Johnny, que había inquietud por parte de los hinchas de Olimpia, porque preguntaban, ¿qué pasa con Andújar? Porque había jugado el día lunes, justamente. Últimamente viene jugando Estudiantes los lunes, y vuelve a jugar el próximo lunes contra Central Córdoba, y esa sería la despedida, sería. Porque yo tengo una fuente muy fidedigna, y me puso... De Olimpia es el que vamos a hablar, de un nombre fuerte, y no es Andújar. Ah, no es esto. ¿Cómo? No es esto. No, para nada. De lo que se va a hablar es algo positivo. Claro, Eso es totalmente negativo. Claro, pero habrá que ver porque esto tiene capítulos impensados. Vamos hasta Edgardo Romero, conferencia de prensa, Juan Ernesto Villamayor. Edgardo, contigo. Sí, efectivamente, en este momento la presentación de la según el ministro Villamayor, vamos a arrancar primero con la presentación de las gestiones requeridas y posteriormente arrancamos con la ronda de preguntas. Para solucionar el problema que fracasó. ¿Cuáles son las tratativas que tenemos por delante? El 29 de octubre de 2019, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Juan Guaidó, remite una nota al presidente Mario Abdo Benítez,
a fin de informar la designación del ciudadano Javier Troconis como comisionado presidencial para la gestión de activos. Es decir, el señor Troconis se encuentra a cargo de la gestión de los activos que están en el exterior para ver cómo los precautela o cómo los recupera. Y se pide una audiencia con el presidente de la República. Esta audiencia se celebra el día 11 de noviembre del 2019 en mi despacho, sin la presencia del señor presidente. Allí viene el señor Troconis acompañado del doctor Vidal. Terminada la reunión, se entrega una nota fechada 11 de noviembre del 2019 dirigida al presidente de la República, con copia al jefe de gabinete, con copia al ministro de Hacienda. Esa nota dice que tiene como objeto aceptar la oferta que había hecho Petropar con Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. En la misma nota se hace referencia a lo siguiente: ofrecimiento de la República del Paraguay. ¿Qué ofreció la República del Paraguay o qué pidió la República del Paraguay? El gobierno de la República del Paraguay, dice la nota firmada por el señor Javier Troconis, ha manifestado contar con los fondos líquidos para hacer frente a un pago único y de contado por el equivalente al 50% del monto de la deuda nominal, con una quita del 100% de los intereses de la deuda acumulada desde el año 2011. Esto implica un ahorro para la República del Paraguay que redondea los 160 millones de dólares. Y sigue con la aceptación de la oferta. Conforme a las tratativas y conversaciones mantenidas con el doctor Vidal, designado al efecto, esto lo dice el señor Troconis, nos encontramos dispuestos a aceptar una quita equivalente al 100% de los intereses y el 50% de la deuda nominal, solicitando, y esto solicitan, no hay acuerdo acá, solicitan que la República del Paraguay absorba los gastos causídicos del arbitraje en trámite ante la Cámara de Comercio Internacional, absorbiendo la República Bolivariana de Venezuela los honorarios del doctor Vidal y su equipo profesional que le acompaña. Los honorarios del doctor Vidal, por propuesta de el señor Troconis, corresponden, y naturalmente debe ser así, por ser abogado de PDVSA, debe ser así, corresponden a la República Bolivariana de Venezuela. La República del Paraguay no tiene nada que ver con los abogados de PDVSA. Ni tuvimos ni tenemos que ver. Y se presenta como consecuencia de la nota la propuesta de acuerdo extrajudicial. Esta es la propuesta a la cual ustedes van a encontrar que hace alusión el Washington Post. A la nota de Troconis nadie le mencionó nunca. Se habla de este borrador, pero no se habla de una nota firmada. Por eso se menciona reiteradamente la palabra borrador. Nunca se habla de nota. Acá está la nota firmada por el señor Troconis. Y el borrador, en principio, se compadece con lo mismo. Se recibe la propuesta de acuerdo extrajudicial. Y acá vemos el primer problema, que es la identificación. Aquí tienen el acuerdo extrajudicial entre la República del Paraguay, primer error, Petróleos Paraguayos, Petropar, y la República Bolivariana de Venezuela, PDVSA, Petróleo Sociedad Anónima y Petróleos de Venezuela. Identificación de las partes expresadas en el acuerdo. Esto es lo que demuestra claramente que viene como propuesta venezolana. Son partes en el acuerdo, la Petropar y
Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, demandante representada por el doctor José Ignacio Hernández en su carácter de Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a la designación de fecha 20 de febrero del 2019, como Procurador Especial para la Defensa del Estado y los demás entes descentralizados de la Administración Pública en el exterior, de acuerdo con el artículo 15, literal B, del Estatuto que rige la transición a la democracia. Fíjese usted de dónde yo iba a sacar todos estos datos. Claro, para todos, que la redacción fue elaborada por ellos. En cambio, cuando dice por Petropar, no saben quién es, ni de dónde viene el nombramiento, ni quién es el titular. Nada, están vacíos. Cláusula primera. Pero estas son cuestiones formales que se corrigen, se llenan. Si estamos de acuerdo, se llenan. Acá no hay ningún secreto. El presente acuerdo extrajudicial tiene por objeto establecer las bases y condiciones a los efectos. Están vacíos. Cláusula primera. Pero estas son cuestiones formales que se corrigen, se llenan. Si estamos de acuerdo, se llenan. Acá no hay ningún secreto. El presente acuerdo extrajudicial tiene por objeto establecer las bases y condiciones a los efectos. Segundo, de que la República del Paraguay proceda a efectuar el pago del capital reclamado por PDVSA. La República del Paraguay no le debe nada a PDVSA. Quien le debe a PDVSA es Petropar. Ningún abogado paraguayo hubiese caído en esto. Todos saben que el problema es PDVSA, Petropar. En consecuencia, quien tiene que suscribir este tema es Petropar. Y esto proviene de la presentación que está dentro de la carpeta, no está acá, está dentro de la carpeta, de un dictamen que ya había hecho el procurador, lo que se agrega ahí solamente para que tengan en claro que el Procurador General de la República ya había dicho que quien representa a Petropar es su titular, no el Estado. Ni siquiera el Procurador es el titular. Es decir, este acuerdo tiene que ser suscrito por el titular y obliga a Petropar. De modo tal que el Procurador, teniendo este documento, ya sabía que esta parte estaba mal. Cualquier abogado con alguna experiencia local ya sabía esto, pero esto no es más que un borrador de intención para ver si Paraguay acepta este documento, ya que Venezuela acepta el 50% del capital, y eso ya está aceptado, más el 100% de los intereses. O sea, la exoneración del 50 más la exoneración del 100. Cláusula segunda, pago. En consideración a la propuesta de acuerdo presentada por la República del Paraguay y a los términos aceptados por PDVSA. Ya habíamos visto qué es lo que propuso Paraguay. 50% de quita capital, 100% de quita de interés. 160 millones de dólares de ahorro. Número más, número menos. Y dice que tenemos que pagar en forma total la suma de 132.940.000 dólares. Esto dice el borrador, 133 millones. Vamos a ponerle el número redondo. 133 millones. Correspondiente al 50% del monto reclamado en la demanda arbitral mencionada en concepto de cancelación extrajudicial de la deuda existente entre ambos estados. Dichos fondos quedarán indisponibles para las partes hasta que el presente acuerdo sea homologado. Y es acá donde se produce el problema. La República del Paraguay no puede arribar a un acuerdo extrajudicial sin tener la garantía absoluta de que esto se va a trasladar al proceso arbitral. Para lo cual resulta indispensable que quien va a representar a PDVSA acredite su representación en forma adecuada antes que la República del Paraguay acepte este acuerdo. Cláusula tercera. ¿Qué propone PDVSA? PDVSA, por medio del presente acuerdo y en este mismo acto, renuncia a todos los intereses moratorios, compensatorios, judiciales o extrajudiciales que puedan derivar del monto principal adeudado. Asimismo, renuncia
al monto sujeto a la quita del monto principal adeudado, que es el 50% restante de la deuda nominal, manifestando que no tiene nada más que reclamar judicial o extrajudicial a nivel nacional o internacional en cuanto a los intereses de la deuda y en cuanto al 50% de quita de la deuda nominal. La renuncia expresa de PDVSA. Pero teníamos una dificultad: el acuerdo extrajudicial. Y nosotros necesitamos un acuerdo judicial. En consecuencia, la República del Paraguay no presta el acuerdo. Por conveniente que sea económicamente, no se presta el acuerdo. ¿Qué queremos? Que se corrija la situación. Naturalmente, una oferta tan generosa que le permite al Estado paraguayo ahorrar más de 160 millones de dólares, no se tira por la borda, se trata de corregir. Acredítennos, por favor, la capacidad que tienen de ingresar al laudo arbitral, que el tribunal arbitral reconozca que su representante es el representante legal de PDVSA y que el tribunal arbitral me diga que con este pago la República del Paraguay se encuentra exonerada, Petropar se encuentra exonerada de cualquier obligación con PDVSA y que esto se considera cancelatorio del reclamo realizado por PDVSA contra Petropar. Si se obtiene eso hoy, antes que termine el mediodía, tenemos que hacer el depósito. Hoy. Porque ¿de dónde obtendríamos nosotros una ventaja de 160 millones de dólares? El único pedido, el único, que a mí me hizo el presidente de la República es asegurar que el acuerdo resiste todo. No por nosotros, por ellos. El conflicto está en Venezuela, no está en Paraguay. El conflicto está allá. ¿Cómo nos enteramos todos de esto? El año pasado, mes de noviembre, una distinguida periodista del Washington Post me busca en atención a que el representante del señor Guaidó, el señor Troconis, había mencionado mal mi apellido. Claro, yo lo entiendo perfectamente porque me dio una vez en su vida, nunca más. Igual que el señor Vidal. Mi apellido un poquito complejo, me puso Villamorra. No está mal, yo el nombre de un barrio, no me enojo por eso. Dice que ante una comisión explicó que quería averiguar cuáles son los acuerdos que fue haciendo el señor Troconis. Por el mundo explicó cuál era la situación y cuando llegó al caso Paraguay dice que menciona que él fue recibido en Palacio de Gobierno, lo cual es cierto. Es por el señor Villamorra. Que no me ofende, no sabíamos, no me ofende, ni me molesta. Pero bueno, que ella indagando se enteró que no era Villamorra, que era Villamayor y quería saber mi opinión al respecto de él. ¿Y qué dice el artículo del Post? Porque veo que por momentos se cita como una verdad muy importante y debe serlo. Pero lo importante es lo que se dice dentro. Ahí se quiere averiguar qué pasó con la presencia aparentemente del abogado de PDVSA, del señor Vidal y el señor Troconis, y cuáles son los acuerdos y desacuerdos a los cuales pueden arribar. Y dice el artículo: una entrevista del Post que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos, que por lo visto son muchos y en distintos países, reveló acuerdos propuestos que involucraban a Troconis que habrían requerido lo que algunos miembros de la oposición han caracterizado como pagos grandes e inusuales. Incluyen un contrato prospectivo. No existe contrato, existe propuesta, no aceptada, con el gobierno de Paraguay, con una comisión de 26 millones de dólares a pagar a terceros que generó alarmas dentro del propio equipo legal de Guaidó.
Con relación al acuerdo extrajudicial, la propuesta que ellos hacen. La República Bolivariana de Venezuela, dice el productor, toma cargo honorario de éxito. Honorario de... Bueno, en instante vamos a estar de vuelta con Edgardo desde el Palacio de los López, donde está hablando el jefe de gabinete. Retomamos la información deportiva. A ver, quedábamos lo de Andújar, que está, después de lo que nos dijo el colega Fernando, de la Redonda Plata, está en suspenso. Podemos asegurar que lo que ayer era una confirmación, hubo un giro, cambió la situación y probablemente Andújar no vaya a Olimpia. Hace 3 minutos me enteré yo de toda esta historia. De hecho, todavía no pude decirlo al aire acá, son los primeros en enterarse ustedes, no podemos decir que Andújar es arquero de Olimpia. Bueno, dejemos por ahora, Sí. hagamos un paréntesis en Andújar, porque el hincha Olimpia tiene que parar las antenitas, porque tenemos un nombre que creo le va a gustar. Hombre fuerte. Estamos en contacto ahora con Edison Ortiz, representante de Cristian Riveros. Edison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para el Cardinal. Muy buenas tardes, un placer estar con usted y desearle un feliz año. Bueno, igualmente, Cristian Riveros cerró 2 años de contrato con Nacional, ¿extendido? Así mismo es. Hoy a la mañana se formalizó un poco la extensión y la renovación del contrato de Cristian y estamos que un gran futbolista muy contento por él porque cumplió todos los objetivos y bueno, eso se renueva con la extensión del contrato de él. ¿Estuvo en duda en un momento de su continuidad? No, la verdad que no, porque desde un comienzo se barajó la posibilidad, si bien por ahí se enfriaron las conversaciones, pero nunca fue duda esa continuidad, ¿no? Cerro preguntó por él. No, yo escuché rumores y esas cosas, pero no, la verdad que nada oficial, ni de ningún dirigente, ni del propio Chiqui, así que creo que pasó de un rumor más que nada. Y esta continuidad sedujo a Cristian porque son 2 años de contrato, seguramente es el periodo que él se fija para ya tomar el retiro del fútbol, ¿no? Sí, la verdad que sí, él yo creo que siempre le digo que está para más. La verdad que viendo un poco su desenvolvimiento en el torneo del año pasado, estuvo muy bien. También creo que tuvo partidos de muy alto nivel y eso, como te dije en un comienzo, se traduce en la renovación de su contrato. Edison, sabemos que solés trabajar también con jugadores de afuera. ¿Hay alguna posibilidad de que algún jugador que no sea paraguayo pueda venir a jugar en nuestro fútbol? Sí, la verdad que sí, a veces intermediamos con algunos colegas, entonces sí tenemos algunas otras posibilidades, acercamos opciones a los clubes, pero por ahora nada en concreto, estamos a la espera de las resoluciones y los pedidos de los entrenadores, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Edison, por tu tiempo. Es un placer y a las órdenes. Edison Ortiz, agente de jugadores, confirma que Cristian Rivero firmó 2 años de contrato con Nacional. Son 12 puntualmente. Bueno, estamos con lo de Olimpia, tengo mucha información de Olimpia, pero precisión, Fabio. Información con precisión quirúrgica. Sí. No es que escuché por ahí, ni me manejo en función a rumores, ni invento. Está totalmente chequeada la información entonces. Información chequeada, información de primera mano, de fuente muy fidedigna. Vos decís que este apellido, bueno, primero que todo te voy a dar alguna pista. A ver. Jugó en Europa. Y si jugó en Europa, tiene su cartel. No es barato. Y, bueno, Tiene. hay que ver. En Europa, en ligas de tercer nivel, pues estaríamos hablando... Sus mejores años fueron en una liga top.
de Europa. Ujú. Ah, Estuvo en dos, pero o no sea, donde estuvo, más estuvo brilló. en Liga Top. Sí. Ah, bueno. Ujú. Porque uno te puede decir, jugó en Europa, ¿y dónde jugó? Y jugó en Chipre. No, Claro, no, sí, pero sí, no, sí, no sí. se- no se No, trata no, de no, eso. no, no, No no. se trata de eso. Así que estamos hablando de una liga, o varias ligas top. Podemos decir, estuvo en Inglaterra y en Italia. Por eso, 2 de 5 ligas top de Sí, sí, Europa. sí. Pero brilló más Inglaterra. en Italia. Italia, muy bien. En Italia, entonces, Vitillo. Tiene un poco más de 30. Un poco más de 30 Sí, sí, años, sí, sí. muy bien. Sí, sí, sí. Goleador. Oleador. Goleador, goleador, goleador. Para acompañante de... ¿Para acompañante o para sucesor? No. Yo lo veo a este acompañando a Roque. Ah, para acompañante. Sí. Pollo. No, pues puede jugar porque Gorosito va a jugar 4, 3, 1, 2. Ese va a ser el estilo de Gorosito. Porque históricamente Pipo siempre jugó con enganche. Sí, señor. Su tigre, por ejemplo, Montillo, Mm, era su enganche. Y lo último que vimos fue, bueno, si bien no jugó como enganche, jugó por izquierda. ¿Quién? Cavalaro. En Tigre. Yo sí soy hincha de Olimpia. Ahora mismo sabes que no me despego de la 730 M, porque este nombre es más fuerte que Boselli, ¿o no? Yo creo que ambos puestos Están en el mismo nivel. ocupan las necesidades básicas del equipo. Pero este es más joven, pero este es mucho más actual. más actual. ¿Sabes más qué es lo que actual. pasa? ¿Sabes cuál es la diferencia para mí? Sí. Que nosotros tenemos mucho más presente el fútbol de su país que el brasileño. Entonces, Está dando tenemos... ya otra pista. Sí, Nelson. sí, Cuidado, sí, cuidado, Pero el cuidado, fútbol de su país, cuidado. no dije yo. Sí, sí, sí. Estamos sí. saltando, estamos... Sí, 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 sí. Aunque no... Pero a mí me sorprendió cuando me dieron este nombre. Este Ariel llega mañana y juega. Con eso no digo que Boselli llega mañana y no juegue. No quiero meterme en eso, pero este jugador en el primer partido es titular. ¿Y vos qué haces, Fabio, si se concreta la llegada de este jugador de Olimpia? ¿Qué haces? Porque lo vas a tener a este jugador, a Roque y el Pollo. No, tiene que jugar los tres. ¿Los tres? No, los tres, si está bien Roque, si me aseguras que está bien, Sí. Roque, la incógnita, Pollo, tienen que jugar todos. ¿Y dónde va a estar Pollo? ¿Sabes Y cómo te ese ya va a ser puedo- problema de Gorosito. ¿Sabes cómo te puedo catalogar si llega este jugador? Ah. Es un jugador de aeropuerto. De ahí a la cancha. No, es un jugador de que la gente vaya a recibir al aeropuerto. Como lo hizo con Derli y Adebayor. Hasta ese punto. Sí, para mí que sí. No tanto como ellos, porque lo de Adebayor era Europa y Derli era el retorno.
Mentira. Me digo porque igual están buscando otro delantero. O sea, por lo menos hablando con un delantero. Me ya. confirmó. Sí, Johnny. No, ese es Walter. Sí, señor. Ahí podemos decir el nombre porque Sí, ya se sabe, Walter quiere volver. Sí. Y puede ir. Lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba mate Indega, el sabor. En Dipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT.
Capitán del Ógape, Arejanata Catuete. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casitalia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas, arrollados, brochetas de corazoncito, brochetas de... de ala, muslos sin piel y patitas. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yad y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes comunicate al 021-906-121. En Visión Banco vos es primero. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportadas cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289000. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar,
espectacular. Te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra. De lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Volvemos en el Cardenal Deportivo. Tenemos un hombre fuerte para Olimpia. Ya vamos a anunciar en segundos. Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia de ABC Cardinal, a Johnny, a Fabio. Estoy muy atento. ¿Y cuáles son las pistas, Ariel? Y déjame torturarte un poco a vos también. Sí, me está dando... Vamos a intercambiar un poco los roles. Jugó en Europa. Pero viene, ya se concretó. No. Gestiones, tratativas. Ah. Tratativas. Bruno, en Europa. Jugó en Europa. Vos sabés, Bruno, que Ariel me mostró el mensaje y la persona que le envió el mensaje. Y me sorprende. ¿En serio? Sí, señor. Para más me confirmó que, además de Andújar y este nombre que tiene un propio peso fuerte, van por dos más y también por Walter González. Me confirma que hay tratativas por Walter González, por buscar el retorno de Walter González. ¿Y por qué te sorprendió el mensajero? Porque es una persona muy cerrada y se abrió con Ariel. Y no le va a contar si es que no hay nada. ¿Pero del Olimpia es dirigente? Hasta ahí nomás. ¿Vos querés saber todo, Bruno? Estuvo en Europa, quiere decir que es paraguayo. No. No es paraguayo. No. Pero miles de jugadores de todo el mundo pasaron por Europa, no sé. Bueno, para que sepa un poco también cómo es estar del otro lado. Y no, pero yo suelo tirar más pistas. Jugó en Inglaterra y en Italia. Brilló más en Italia. En Italia. Sí. Y Argentina tiene que ser, si Gorosito trae todo la banda argentina. Sí, argentino. Sí, argentino. Pero no, es un nombre cualquiera, no es Juan de los Palotes. Acá me dicen que si él juega, por ejemplo, y Roque es suplente, no habría ningún tipo de problema. Así es. Según los compañeros. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Fabio? Sí, claro, porque se trata de un jugador que tranquilamente puede jugar ahí, pero es mejor cuando él sale a buscar el balón fuera del área. Cuando se tira a los costados, genera espacios, y con Roque pueden hacer una muy buena dupla. Pero al pollo nadie lo quita. O sea... ¿Y jugó con Roque? ¿Le conoce a Roque? No. Seguro que le conoce, pero no jugó con él. Pero es mucho más joven que Roque. Sí. No tanto, pero tiene una diferencia de... Al menos 5 años. Por lo menos 6 años, sí. Vos me decís, los compañeros me dijeron que están en el mismo nivel de Boselli, pero para mí que este tiene más nivel. Parte es un poco más joven. Buen jugador, a mí me gusta. Si Olimpia llega a concretar la llegada de este jugador, se asegura una gran incorporación. Del lugar. Sí. Pero mejor, Bruno, ya vamos a anunciarlo. Mejor. ¿Qué puesto juega? Delantero. ¿Y contanos más? Muy bien, señores, ¿qué hora es? 12:28 minutos. Aquí sobre... No, 12:20. Y yo tengo la computadora 12:21. Ya bueno, está mal el reloj acá. 12:20. Estamos sobre Yegro aquí, en un estudio alternativo en ABC.
Atención, pueblo granjeado. En la Argentina. Repito, si es que se concreta. Un tango. Por media cabeza. ¿De la Argentina viene entonces? De la Argentina, pero ¿dónde ando? ¿Y la tango, Bruno? No, yo no soy el operador. No, ya Ariel. sé. No sé qué le pasa hoy. Sí. No, va a poner. Tango. Del delantero argentino de 33 años, Mauro Zárate. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ah, que fue muy conflictiva su ida a Boca. De Vélez pasó a Boca y se armó. O sea que él tenía arreglado con Vélez, pero después lo deja por el camino a Vélez, no concreta con Vélez y se va a Boca. Ese mismo, ¿es verdad? Así mismo, hasta se peleó con su hermano, con Rolly Zárate, porque ellos son de las entrañas de Vélez, y tuvo esa decisión de irse a Boca y generó todo un problema hasta interno familiar. Y aquí Nelson también tenía la información con respecto a su situación contractual, Nelson. Él había llegado a Boca en el 2018, firmó contrato por 2 años y a mediados del año pasado extendió su vínculo por 1 año más. ¿Esto qué significa? Que el contrato de Mauro Zárate con Boca termina el 30 de junio de este año. Así que le quedan 6 meses y él, para incorporarse en junio, ya puede negociar con cualquier equipo, pero sería la última posibilidad para Boca en caso de una transferencia, porque en junio queda libre Zárate. Es muy buen jugador, goleador. 1,75 m. Debutó, club de debut, Vélez, 21 de mayo del 2004. 33 años, nació el 13 de marzo del 87. Ahora va a cumplir ya 34 años. Club actual, Boca. Palmarés, vamos a mirar si ganó algo. Ganó el torneo clausura con Vélez en el 2005, la Copa Italia con Lazio, 2008-2009, la Supercopa de Italia con Lazio, Supercopa Argentina con Vélez, 2013, Supercopa Argentina con Boca en Mendoza, 2019, y Superliga Argentina con Boca, 2019-2020. Campeonatos internacionales, Copa Mundial Juvenil Sub-20 en Toronto, Canadá, 2007. Así que están en tratativas con Mauro Zárate. En tratativas. Y para terminar, ahora lo que hay que hacer es preguntar a los amigos del WhatsApp si gusta. Si gusta o no gusta lo de Mauro Zárate. Bueno, completo lo que me dijo esta fuente. ya tiró. Sí, ya. Completo lo de Olimpia. Entonces, además, me dice esta fuente de Andújar, según esta fuente ya está Andújar, y me mencionaba lo de Zárate, hay 2 más de afuera.
La gente del WhatsApp, acá hay que conectar por la computadora Fabio Martín. Para tener... ¿Qué dicen los ¿Vos olimpistas? qué decís? ¿Que a la gente le va a gustar la incorporación? Yo creo que sí, para mí es un jugador de primer nivel. ¿Clase A para vos? Sí, jugó en Para Italia, vos, Johnny. jugó en Inglaterra. Totalmente clase A. Fabio. Y por ahora no está jugando mucho, Bruno. Pero ¿Y eso hace cuánto que no juega? jugó el clásico, pero no es titular con este esquema que usa Russo. Te explico. Boca juega con el 4-3-3 clásico, en donde tienen que jugar un solo punta arriba, o Ávila o Soldano, y ahí no tiene lugar Mauro Zárate para ser titular indiscutible. Pero con el esquema de Gorosito puede jugar con Roque, dos puntas. Él mucho más tirado quizás por detrás y puede jugar también ahí. Tiene mucho movimiento. Pero es un jugador con mucho recorrido, mucho peso. Tiene, vos sabés lo que es que un jugador de Boca venga a Olimpia, es algo muy importante, ¿eh? Más allá de que no juegue, ¿verdad? Anoche tuvo de suplente. Bueno, Bruno. Señor. Lo tenemos Osvaldo Cáceres en línea, el compañero de prensa. Sí, adelante, manejan ustedes, muchachos. Bueno, correcto. Osvaldo, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada más para informar que ya hay sentencia en el denominado caso Mecánico de Oro. Miguel Ángel Carballo fue condenado a 2 años y 2 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. Esto acaba de informar el Tribunal de Sentencia, conformado por Víctor Medina, Elsa García y Olga Ruiz. La condena entonces es 2 años y 2 meses de cárcel para Miguel Ángel Carballo. Esto no se ejecutará todavía, pero la sentencia debe quedar firme para que este señor vaya a prisión. ¿Sí puedes repetir, por favor, Osvaldo, para la gente, para la audiencia? Sí, 2 años y 2 meses de cárcel es la condena para el denominado Mecánico de Oro, Miguel Ángel Carballo. Recordemos que él había sido procesado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, ya que ocupó cargos públicos, como por ejemplo ser funcionario de la Cámara de Diputados, de la Municipalidad de Asunción y del Ministerio de Justicia, y nunca sus ingresos se justificaron con relación a sus egresos. Entonces hoy el tribunal concluyó que efectivamente hay una situación de enriquecimiento ilícito y dispuso la condena de Miguel Ángel Carballo, que obviamente, como ustedes sabrán, se sospecha en realidad este estaferro de alguna persona, y esto le está costando la prisión. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. Muchas gracias, Osvaldo Cáceres, del Departamento de Prensa. Vamos a probar, Bruno, con la gente. Sí, vamos a probar. A ver, ahora mismo pueden enviar sus audios. Un central urgente, por favor, dice un oyente acá que me escribe. Bueno, esperamos los audios que vengan. Están escribiendo los muchachos en el WhatsApp. A ver si envían audio. Jugadorazo, dice. A ver, probemos. ¿No? Bueno, estamos a través de una vía alternativa, entonces cuesta un poquito más. ¿No suena? ¿No suena ahora? ¿Tenemos sonido? No sale. Sin sonido, espera. Acá estamos gestionando, Bruno, para... Hiciste toda una parsimonía y pensé que era de Rossi y lo presentaste a un delantero más que no tiene ni cavidad en el esquema de Russo. Cabida. Bueno, Qué raro habla este señor, ¿no? Los compañeros de la Radio Cardinal Deportivo, excelente el programa. Para mí que Olimpia debería traer un central para acompañar la polenta, porque últimamente Olimpia está sufriendo mucho con los centros y las pelotas. Bueno, un central pide este oyente. Antes que diga, yo ya te envié un WhatsApp, Ariel. Salen bajo los audios, Ariel. Claro, lo que pasa, Bruno, que salimos pero con una vía alternativa. No salimos con... Un acompañante joven, que corra, que él haga el trabajo sucio ahí
fuerte la defensa, pero uno de 33 años medio no pega de vuelta. Le metemos máximo volumen, Fabio, ¿verdad? A ver si mejoramos. Están cayendo a full los audios, las notas de voz. 2 años renovó Cristian Riveros. Sí, señor. A ver. Hasta ahora. A ver si entusiasma a la gente de Olimpia, no Mauro Zárate, si es que se llega a concretar. No hay que emocionarse mucho, no hay que olvidar el fiasco de Pablo Mouche. Ah, Mouche no le fue muy bien. Está mejor, ¿verdad? Ahí ya mejoramos el sonido seguramente, ¿eh? Buenas, Ariel, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Feliz año para todo el grupo ahí. Soy Luis Boy, estoy acá con mi hermano Gerardo Boy, escuchándole. Aguante Zárate, viejo, con el pollo, aguante la franja. Yo creo que a los Olimpia le hace falta ese tipo de jugadores porque le tenemos al pollo, está Recalde, y cuando se recupere el Early, habrá muchos jugadores en ese puesto, pero sí que me sorprende que aún no te traigan un volante por izquierda, porque ese chico Torre es medio flojito, creo que no da para Libertadores y eso. Espectacular si es que se confirma. Lo veo muy difícil, pero si se confirma es un gran aporte. Sí, entusiasma todo. Una cosa, los perros no podemos hacer un grupo de WhatsApp para comprarle un WhatsAppero nuevo a los muchachos de Cardinal. Ese pero la vende WhatsAppero, de como, va y vea, Bruno. No, tranquilo, estamos en un estudio alternativo nomás. No creo que Mauro Zárate tenga Olimpia, es un jugador con mucho recorrido y ¿cuál es su buen boca sobre por el simple hecho de que tiene un nivel muy alto. Bueno, a ver, más mensajes. Te envío enseguida, Bruno, enseguida. Sí, porque ya es trending topic. Si puede entrar, por favor, Edgar. Hoy. ¿Estamos con Edgar? Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine, de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado.
En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Hay un Split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-113-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno, estamos retornando. Fabio, ¿tenés algunas sugerencias? Por supuesto, llega la gran feria de Garage, edición Reyes del Shopping Mariscal, del 6 al 11 de enero, con importantes descuentos de los locales adheridos y beneficios de cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de los bancos Atlas y Sudameris. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bruno. Señor. Fidel de la Fuente. Sí. Totalmente. Después de que salga o no, ya es otra cosa. Pero de que se activaron las tratativas, de eso no hay ninguna duda. Bueno, agotamos el tema Mauro Zárate, ¿verdad? Sí. Por Cerro que hay. Y... a ver, dice se fue Marcos Acosta Rojas. Acaba de despedirse de Cerro. No jugó mucho. Se espera la oficialización de Mauro Boselli. Ya el contrato estaría por el club. Es una cuestión de firma. A ver si Juanma puede colaborar con nosotros, por lo menos de forma externa, para tener la precisión sobre Cerro Porteño, que hasta ahora se habla de Luis Cardoso, que podría volver otra vez Luis Cardoso, que quedó libre en libertad. De hecho, Adorno ya vino porque es jugador de Cerro. Coincidentemente, ambos centrales jugaron en libertad el año pasado. Y además lo de Boselli, lo que contaba Juanma, es que Cerro va a estar detrás de un volante por derecha que le haga la competencia a Enzo Jiménez. Cerro no va a contratar mucho, esa va a ser la política del club. Directamente va a recurrir a soluciones en función a las necesidades específicas que tiene el cuerpo técnico. El 14 Cerro retorna a las actividades, pero por ahora no hay ninguna oficialización. Es que la urgencia máxima es el 9. Sí. Que con Mauro Boselli se termina cerrando esa opción, y sobre todo por el estilo de Mauro Boselli, cómo encajaría con esa línea de 3 volantes que tiene Cerro. Sí. Y Libertad, que ya está trabajando en Ciudad del Este con Pedro del Valle, y ya se espera solamente lo de Merlini. Me imagino que ya habrá firmado Merlini, porque ayer está, o sea, él ya firmó, digo, el club, el presidente. Y era simplemente estampar las otras firmas, y esto ya está confirmado desde hace unos días atrás, y ahora hay que ver cuándo oficializan lo de Javier Báez, el ex central y que terminó siendo capitán de Guaraní en toda la temporada 2020. Así mismo, poco que contar. Y Guaraní sabemos que hasta ahora muy pocas novedades,
Aún no hay ningún tipo de información en materia de refuerzo, jugadores que se van. Lo cierto es que sigue Costa. Eso es lo que puede contar a la gente de Guaraní, ¿no? No hay mucho. No hay mucho que contar. No hay ruido en campamento aborigen. Se habla de Achen, futbolista actualmente en el Defensa y Justicia, extremo o volante por el sector izquierdo. Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Jugó Copa Sudamericana ante Luqueño y me parece que juega esta noche semifinal ante el equipo de Coquimbo Unido. 21-30 va a ser, dicho sea de paso, el partido y en el Estadio de Nacional de Santiago. Va a ser el segundo partido de Copa Sudamericana. Digo la segunda llave porque anoche Lanús le ganó no sobre la hora. En el minuto 39 llegó el gol de San, 40 años. Por eso va a cumplir 41. En el primer tiempo fue el gol. En el primer tiempo. El gol. Vélez desperdicia un penal. En este caso se luce el arquero de Lanús tapando el penal. Y después va y marca el equipo de Lanús antes de que culmine el primer tiempo. Y con ese gol sostuvo la ventaja para que culmine ganando el partido de visitante el equipo granate. Tarragona falló el penal en Vélez. Sí, claro. Para complementar, Ariel, el caso de Achen, Gabriel Achen tiene 30 años, argentino, por supuesto, jugó en Newell's, Atlante, Dorados, Juárez y actualmente en Defensa y Justicia. He visto un tuyo anoche, Johnny, resaltando a Morales, el arquero de Lanús. 21 años, muy buenas condiciones, fácilmente. Pero me parece se adelantó en el penal. Se adelantó muchísimo. ¿Y cómo el VAR no va a actuar ahí? Y no sé, el árbitro tendría que haber visto, o por lo menos el árbitro del VAR, pero atajó muy bien el arquero. Hablando de VAR, ya está el audio VAR disponible en función a la jugada que los de Santos pidieron y solicitaron al árbitro Tobar y al árbitro paraguayo VAR anoche en partido Boca Santos, Juan Gabriel Benítez. Está disponible si podemos escuchar hoy, porque la verdad que para mí el Vero es penalazo. Un toque muy claro de Izquierdos contra Mariño, jugador de Santos. ¿Podemos escuchar? ¿Lo escuchamos hoy? Todo limpio, todo limpio. Todo limpio, habilitado. Posible mano, pero accidental. Después me meto, seguimos. Me meto. Posible mano, me meto, atento. Quiero ver ese contacto, ojo. Seguimos dentro del área, atento, después me meto posible mano del delantero. Ok, quiero ver aplicó ventaja, para atrás. Aplicó ventaja, zona neutra. Yo veo que el jugador no amplía el volumen del juego. Vuelve el ataque. Seguimos, más adelante. Todo limpio. Todo limpio. La jugada del área, seguimos. Ok. Cobraron fuera de juego. Quiero ver. Seguimos. Perfecto. Todo limpio. O sea, que vieron totalmente natural el cruce que hizo Izquierdos y el contacto contra Mariño. Pero me parece que en velocidad lo estabiliza. Pero Mariño es muy pícaro también. Para mí lo cruza. Pero lo cruza. Sí, pero claro. Porque era imposible que él pase allí si es que no había una vez que él puntea la pelota, Izquierdos tiene todas las de perder. Y al meter la rodilla como expuso de esa forma, eso pero no dice ningún contacto. No. Casual, limpio, dice. Sí. ¿Podemos escuchar de vuelta? Todo limpio. Habilitado. Posible mano, pero accidental. Después me meto, seguimos. Me meto. Posible mano, me meto, atento. Quiero ver ese contacto, ojo. Seguimos dentro del área, atento, después me meto posible mano del delantero. Ok, aplicó ventaja, para atrás. Aplicó ventaja, zona neutra. Yo veo que el jugador no amplía el volumen del juego. Vuelve el ataque. Seguimos, más adelante. Todo limpio. Todo limpio. La jugada del área, seguimos. Ok. Cobraron fuera de juego. Dice Juan Gabriel, se le escucha en el fondo, dice, a ver ese contacto, dice. Pero entendió que no hubo irregularidad en la jugada. Yo he visto un contacto. Yo no cobro este penal, Ariel. ¿Desde qué lado mira? Porque tenés que mirar el costado y desde te da hacia la derecha del jugador, hacia el sector izquierdo y en el medio también. Estoy de acuerdo con. Porque te pregunto, ¿cómo Mariño iba a avanzar cuando ya le picó hacia el espacio buscando el área raya final a Izquierdos? Pero el toque que le da Izquierdos no es para desestabilizarlo. No, sí. Él está más preocupado en tirarse que en seguir la pelota. Y me parece que por allí
está el hecho de que el árbitro diga que fue un toque que no da para cobrar el penal. Fabio. Para mí el toque existe. Sí. La rodilla muy expuesta, por eso te decía, una rodilla muy expuesta directo al muslo de un Mariño que es muy rápido para robar esa pelota, para picar, que quiere ganar el fondo, con la zurda puntea la pelota y ahí con esa pierna que mete izquierdos lo desestabiliza. Iba pasando. ¿Y para vos, Nelson? Para mí es penal. Penal. Por más que producto del pique, porque él va en velocidad a lograr el anticipo ante el cierre de izquierdos y va hacia adelante. Y él no iba a caer si es que no estaba esa pierna. E iba a ir detrás de la pelota. Claro. Hay que hacer que desenlace poder traer la jugada. No quedaba cara a cara porque era prácticamente al costado, prácticamente ya con la línea de fondo como marcador incluso, pero llega tarde izquierdos, el contacto es claro y para mí era penal. Para mí también, si yo tengo que sacar una sentencia, para mí fue penal. Está claro que se chequeó la jugada, no es que el VAR no miró. Se lo escuchaba Juan Gabriel decir, a ver el contacto, pedía por el contacto, pero entendió que era un contacto casual, que no llegaba a la categoría como para pitar penal y que estaba todo limpio. Y ratificó lo que dio en cancha el juez de campo, que es Tobar. Anoche inmediatamente ya circulaba una nota de los directivos de Santos cuestionando y pidiendo explicaciones a la Confederación Sudamericana de Fútbol en relación a este fallo, digamos, arbitral que se produjo anoche durante el partido de Boca Santos, que terminó 0-0. Polenta tuvo un accidente casero, dice. 8 semanas afuera. Problema del brazo. Ya. ¿Podemos hablar con el doctor del Olimpia? Sí. La gran... ¿Cómo era que se llamaba el argentino este que vino también? Pellerano. Ecuador. Que te acuerdas que tuvo un accidente, pero fue mucho grave, ¿verdad? Hernán Pellerano. Pellerano. Sí. El caso de él con el tema de la pileta. Al costado. Tobogán. El tobogán, sí, utilizando en lo que significaba en ese momento sus vacaciones. Pero lo malo en su caso fue que él no exteriorizó. Al llegar aquí, se dieron cuenta que tenía un golpe en la espalda para renovar su contrato. Bueno, vamos a estar detrás de esa información. Bueno, ¿qué haces si sos Gallardo con Robert Rojas? Dos errores del mismo tipo en 3 días. ¿Qué hace el entrenador en este tipo de situaciones, en este tipo de circunstancias? ¿Es volver a darle la confianza? ¿O 2 errores de la misma naturaleza son suficientes como para apartarlo y sacarlo del equipo? Pero en este caso le estarías señalando solamente a él. No, yo por eso pregunto. ¿Por qué no vas por Armani también, que se equivocó? Es cierto, lo de Rojas puntualmente en 2 jugadas y en 2 situaciones en donde primero es ante el tradicional rival Boca, el superclásico, y el otro que te está dejando fuera de una copa. Pero lo hablábamos ayer, errores individuales y colectivos lo están dejando fuera a Armani tiene chapa, tiene Libertadores y Robert volvió a repetir. Para más, públicamente fue mediatizada la advertencia que le hizo Gallardo en el postclásico. Y es la misma jugada que puede... Bueno, de hecho ya está pagando muy caro River porque tiene que ser un milagro. Tiene que ser una épica, como dice Gallardo, para ir a darle vuelta a un 3-0 allá en Brasil. Una sola vez en su historia ganó 3-0. ¿Cuándo? En el 2015 a Cruzeiro. Remontó la serie, pero había perdido 1-0 en Buenos Aires. Ah, ya. Pero hace más ruido por el 3-0. 1-0. Tenés que remontar. Sí. Por eso decía Gallardo, bueno, necesitamos una épica de aquellas que muy pocas veces se dan en el mundo del fútbol. Un milagro realmente. Estamos con Edgar. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo.
Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Aitiva 89 y Aitiva 92 o nuestro diésel Aitiva S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. En 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales. Arcoiris con sabor y confianza. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Verano sin cortes, generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Estamos retornando y estamos en comunicación con el técnico del Sportivo Luqueño, Luis Escobar. ¿Qué tal, Luis? Te saluda Fabio, estamos aquí en ABC Cardinal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Bueno, Luis, para comentarnos un poquito cómo vienen trabajando, Luqueño, van sumando refuerzos. ¿Arregló Estivel Moreira, el ex general Díaz, con ustedes? Sí, ya creo que es casi un hecho. Están dialogando ya por el tema de la parte médica y una vez que se complete todo eso ya creo que se va a poner a disposición de nosotros. El otro jugador que también me llegó a través de nuestro compañero Víctor Miranda Rojas, Luis, es que están viendo a David Villalba, este central zurdo, que puede jugar también de lateral. ¿Él interesa también? Sí, está también en el interés nuestro. Hay un diálogo también por él. Esperamos poder tenerlo a todos ya lo más rápido posible. ¿Y lo de Julián Benítez y Guillermo Beltrán? No, lo de Julián fue una pregunta que me hicieron ayer en un medio de prensa donde yo les había dicho que la lista de los pedidos que hice yo la tiene el Isidro. Creo que hubo un malentendido en ese sentido. Yo en ningún momento pedí por Julián. Los pedidos los tiene la directiva y ellos están haciendo los trámites correspondientes con esos jugadores. ¿Cómo haces, Luis? Varios jugadores se fueron, piezas importantes, y para llenar todo eso necesitas que se muevan mucho también los directivos. Sí, estamos en ese trabajo, en el plan de armar todo el grupo. Ya teníamos armado en un 70% con jugadores que habíamos nosotros pedido del plantel anterior. El caso de Aldo, caso de Marcos Duré, caso de González Osuna, Richard Cabrera, Andrés Duarte, Campisi, que fueron los primeros pedidos que hicimos, era para poder volver a tenerlos este año. También tuvimos un diálogo de darle un espacio importante al semillero del club, ¿verdad?
en esa primera lista de 21 jugadores que citamos para el inicio de los trabajos, están 8 jugadores que son de la casa. Queremos darle otra vez al club de ese espacio que siempre tuvo el jugador de las inferiores de Luqueño. ¿Cuál es la situación del argentino Walter Ortiz? ¿Sigue? ¿No sigue? No, eso es un tema que maneja la parte de dirigencial, ¿verdad? Nosotros en ningún momento lo tuvimos en el hotel con nosotros, ¿verdad? Hubo un momento donde yo tuve un acercamiento con él, pero lastimosamente cuando quisimos alzarlo, él tuvo una lesión en el tobillo que fue muy raro en su momento, ¿verdad? Porque no había ninguna actividad y vino con un esguince de grado 2 y tuvimos que bajarlo de vuelta a trabajar en el paralelo. Luego ya no hubo más diálogo de parte mío para que vuelva a subir con nosotros. Pero es un jugador muy interesante, Luis. Y yo lo quise tener en su momento y no se pudo dar. Vuelvo a repetir, fui a buscarlo, hablé con él y él, no sé si por razones económicas o porque otras razones no se pudo sumar, ¿verdad? Entonces ya, si no hay un acuerdo tampoco yo no puedo interceder mucho porque es un problema que hay entre la directiva y él y tendrían que solucionar para que yo pueda tenerlo en cuenta también, porque si tiene la cabeza en otro lado a nosotros tampoco nos sirve. Correcto, Luis. Bueno, a prepararse entonces con todo para lo que va a ser la temporada, el inicio del torneo Apertura. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Luis Escobar, el técnico luqueño, confirma entonces lo de Steven Moreira, estaba para hacerlo también, lo había mencionado Juanma, pero está arreglando con Luqueño. Lo de David Villalba, un jugador que me decía Mirandiña estuvo por Perú, después Ecuador, no arregló en Ecuador. Melgar de Perú. Exactamente, y ahora está para jugar en Luqueño, un central por izquierda, pero que también puede jugar de lateral izquierdo, y los otros nombres que aparecen, descarta lo de Julián Benítez también, Luis Escobar como una alternativa para Luqueño en este caso. Bueno. ¿Qué pasa con los amigos del WhatsApp, Dariel? No. ¿Están a full? Que... Están. Hoy ya está manejando eso. Pero eso para después de... Sí, para un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Bueno. Reacciones importantes en el Twitter sobre Sí, ¿verdad? Tendencias. Sí. Tendencia. ¿Y lo de Polenta, Johnny? Polenta estoy consultando y la persona... El tiempo de recuperación que hablan es... Sí. importante. No, pero me dicen que... O sea, que otra persona me dice que no sería el tiempo. Ya consulté con alguien que maneja muy bien el tema y espero su respuesta, pero otra persona me dice que no es el tiempo que se habla. Viste que el médico te dice 8 semanas. Si es esa lesión hay que retroceder al último jugador. Saúl Salcedo ya tenía una lesión así. Sí, fractura en el brazo, doble fractura tuvo. En campo de juego del Defensor del Chaco en un partido contra Luqueño. Cayó mal. Y después en un amistoso contra Crucero del Norte. Con Pumpido primero y después con el Chiquiarse. Sí. Justo le pasa esto a Polenta porque le va a alterar muchísimo su preparación para llegar bien al campeonato de la Copa Libertadores de América. Más aún cuando a él le cuesta mucho en el físico. Cuando para, es cierto. Bueno, buscaremos la precisión sobre el caso Polenta. El año 2020 se fue todo rápido, el 30 se jugó la finalísima. Nadie hizo, por ejemplo, los mejores jugadores, el 11 ideal, el mejor jugador de clausura, el mejor jugador del año, la revelación. Es tan difícil porque es como que la temporada se dividió en 3. Sí. Lo que fue el fútbol preparate, el apertura largo y el clausura corto. Sí. ¿Por qué no hacemos nosotros ahora? Estamos al 100 recién para no hacer la vista gorda a lo que fue la temporada pasada, principalmente en clausura, porque yo recuerdo que hicimos la elección cuando terminó la apertura, pero dejamos desierto lo referente al clausura. ¿De clausura o del año haremos? Yo creo que el clausura, ¿verdad? Para separar. Yo creo que podríamos agregar a lo que ya hicieron en el apertura. ¿Por qué no elegimos el mejor equipo? Claro, el equipo, el 11.
el 11 ideal del Clausura, Sí. la revelación, el mejor jugador, ¿y qué más? ¿Qué ítem falta? El Balón de Oro. Balón de Oro es el mejor jugador. Sí. Sí. Vamos a empezar eligiendo el 11 ideal. ¿Está bien? Y al elegir el 11 ya, por supuesto, vas a tener el mejor arquero ahí. Sí. Vas a tener el mejor defensa. el mejor defensa, delantero. Sí. De ahí se extrae todo otra vez. La gente puede participar también acá. Que diga cuál es su 11 ideal en la medida en la que pueda ser objetiva. Porque Cada uno va a tirar su equipo o Sí. como es Ariel. Y el Balón de Oro. Ya vamos puesto por puesto. Vayamos por Cada quien puesto. va a ir contando. Vamos Cada por uno puesto y vamos cada a- quien va a tener su arquero. elección. Empezamos. Y el de mayor voto se queda con el puesto. Claro. En mi caso, por ejemplo, voy al arco. ¿Por ya votar? Claro. Bueno. ¿Por qué esperar tanto? Y arrancamos. Bueno, ¿clausura o general hacemos? Clausura, dijimos. Clausura. ¿verdad? Clausura. Para mí, Sergio fue el mejor arquero. Fabio. Y en regularidad sí, pero yo creo que tenemos que medir también lo determinante que fueron ciertos jugadores. Y el caso de Aguilar fue fundamental. ¿Viste por el sistema del campeonato? Claro. Ahí tenemos que definir Los también. penales. Los penales. Porque de Sí, nada pero- sirvió pero- que en 11 fechas atajó todo Sergio, pero en la tanda de penales le sacó una diferencia enorme a Aguilar. Sí, En la final, te digo. Sí, pero el campeonato hay que tener en cuenta. Entonces vamos a elegir nomás ya la última etapa. Y lo que pasa es que el campeonato empezó en cuarto, Johnny. Claro, pero, ¿O no? pero eso ya depende ya. No, porque si Guaraní clasificó a la siguiente etapa del campeonato, fue por la Pero vamos a dar cada uno y después, porque si no, actuación de... para mí no. No, pero hay que discutir de por qué. Pero el campeonato, en mi el caso. campeonato, obviamente, arranca en su fase decisiva en cuartos de final, pero arranca en la primera fecha. Porque le doy un ejemplo, el arquero General Díaz. ¿Quién fue el arquero? Roque Cardoso. Estuvo Roque Cardoso, estuvo Bueno, Cerdán. y atajó todas, pero su equipo descendió y no le sirvió de nada. Entonces, la regularidad, aquí lo determinante que fueron los jugadores, es lo que hay que terminar premiando. Bueno, ya seguimos con la elección. Estamos en contacto con Cristian Riveros. ¿Qué tal, Cristian, para BC Cardinal? Ariel te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Cristian. Bueno, Cristian, renovaste con Nacional por 2 años. ¿Te sentís cómodo Nacional, no? Sí, la verdad que el primer día me sentí bastante cómodo y hoy, bueno, extendimos el contrato por 2 temporadas más. ¿Sería el último contrato, Cristian, o hay pila para rato? Sí, probablemente sea mi último contrato profesional. Ujú. ¿Llegó a mostrar interés Chiquialce por vos para Cerro? No. A mí por lo menos no me llamó nadie. ¿Y qué implica para vos estos 2 años de contrato? ¿Qué te planteás en cuanto a objetivo personal, en cuanto a grupal con Nacional? Y con Nacional, pues la verdad, yo creo que nos fue bastante bien el torneo pasado. Yo creo que hay que continuar. Seguramente ahora el club está trabajando para mantener la base, ¿verdad? Para mantener la base del grupo. El entrenador también creo que va a seguir, entonces es importante que siga el proceso. Obviamente que siempre hay compañeros que salen y otros nuevos que van a entrar seguramente, pero la idea es mantener la base y pelear, ¿verdad? Pelear como lo hicimos el torneo pasado, siendo protagonistas. ¿Nacional fue víctima del sistema de campeonato, Cristian? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, por el formato, obviamente que a algunos le iba a convenir y a otros no, ¿verdad? Pero es un formato que tiene esas cosas, ¿verdad? Muchas veces hay sorpresa o muchas veces uno hace una buena campaña y queda fuera después en un partido. Eso es así, ¿verdad? Tocó eso, pero me parece a mí que eso no borra la buena campaña que hizo Nacional en el torneo pasado. Para mi gusto, usted y Cerro fueron los que mejor fútbol desarrollaron desde la estética, Cristian, y la verdad que da gusto verla a ustedes, al equipo de Roro López. De hecho, Roro ya había impresionado en Luque. Me parece que se trata de un gran entrenador. ¿Cómo es el día a día con él? ¿Qué concepto tenés del Roro? Que fue tu compañero y todo, ¿no? Sí, fuimos compañeros en Libertad, en la primera época en Libertad. Bien, un entrenador joven que llegó y le dio mucha confianza a los jugadores jóvenes, más que nada que ya 3-4 ahí se fueron afianzando en el equipo. Entonces eso fue mérito absoluto del entrenador.
y como es un entrenador joven que recién no hace mucho que terminó su etapa de jugador, entiende cómo hay que tratar al jugador, el día a día, entonces tiene mucho vestuario y me parece que todo eso sumó a que el equipo tenga un buen funcionamiento, así como dijiste, la verdad que jugamos un muy buen fútbol y la idea es seguir, ¿verdad? Seguir por ese camino. Cristian, vos sabés que esto fue muy especial el año pasado, el 30 se jugó el último partido. Yo no escuché que nadie haya hecho la elección del mejor equipo, el mejor jugador del clausura, nada de eso. Entonces aprovecho tu presencia en el aire y también tu sabiduría dentro del fútbol, porque son un jugador de fútbol que tuvo un mundial, que jugó en distintos clubes de primer nivel. Y preguntarte, ¿para vos quién fue el mejor jugador del clausura? Y el clausura, la verdad que es difícil, ¿verdad? Es difícil porque... Pero elegí uno, Cristian. Hubo equipos que resaltaron en realidad... bueno, lo más fácil es elegir uno del campeón, ¿verdad? Yo creo que se destacó bastante en el equipo más que nada porque no... Más allá del funcionamiento que tenía el equipo, que al final quedó campeón, me parece que el Pollo Recalde fue uno de los más regulares, tuvo un gran momento, me parece a mí, en el equipo, haciendo goles, inclusive goleador, entonces me parece a mí que él estuvo un escalón más arriba del resto. Totalmente de acuerdo, Cristian, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a revelación, ¿quién te llamó la atención? Un nombre que por ahí estaba imprevisto y saltó al tapete e impresionó. En realidad que hubo en nuestro equipo Carlito Arrúa que nosotros sabíamos que tenía muchas condiciones, pero me parece a mí que este torneo le vino muy bien, se afianzó, hizo goles importantes, golazos. Me parece a mí que para no hablar de otros equipos, en nuestro equipo me parece a mí que fue la revelación, ¿verdad? Después cada equipo me parece a mí que tuvo uno o dos jugadores que fueron revelación, ¿verdad? Pero me quedo yo con mi compañero de equipo, que la verdad que fue muy grato verlo destacándose ya en el primer equipo. Y en cuanto a arquero, ¿quién te gustó? ¿Quién te parece que resaltó más? Y arquero me parece a mí que en este corto tiempo que estuvo con nosotros Anthony, que no lo vamos a descubrir, ¿verdad? Me parece a mí que nosotros nos mantuvimos invictos en gran parte gracias a él también, ¿verdad? Porque siempre los equipos tuvieron una o dos opciones como para hacer gol y siempre aparecía él, ¿verdad? En los momentos clave apareció él para salvarnos y nos mantuvimos invictos, ¿verdad? Durante la fase regular. La verdad que bastante destacable lo de Anthony con nosotros, porque venía sin jugar, parado un tiempito, entonces me parece a mí que eso le valió también hoy día estar en el exterior nuevamente. Bueno, y técnico no te voy a preguntar porque le vas a elegir al Rorro. No, y la verdad que sí. Yo te cuento que soy rorrista. Yo soy rorrista. Y porque el equipo la verdad que fue uno de los equipos que todo el mundo dice, ¿verdad? Que jugó un fútbol muy bueno. La verdad que nos sentimos bastante bien con el sistema que vino a utilizar el profe y no, pero obviamente que después hay entrenadores que se quedaron a mitad de camino, pero igual su equipo terminaron bien y entonces por ahí un poco compartido el mérito de algunos equipos, pero nosotros la verdad que empezamos con él, lo terminamos con él, lo terminamos de muy buena manera. Cristian, gracias por tu tiempo y por prestarte a esta lección que estamos comenzando aquí en ABC Cardenal. Gracias. Dale, muy amable, nos vemos en cualquier momento. Dale, Cristian. Cristian Riveros extendió 2 años su contrato con Nacional y elegimos el Balón de Oro con él, el Pollo Recalde. Yo creo que allí no va a haber mucho secreto. Yo ya había dicho que fue el mejor jugador del clausura para mí, muy determinante, y el propio Pollo cuando charlaba con nosotros el otro día decía que le gusta mucho salir, estar en contacto con la pelota, que si bien es cierto, se sentía por un momento aislado o desconectado del circuito de juego, cuando aparecía era letal y se convirtió en el goleador del campeonato, y allí hay que darle un gran mérito al técnico Gorosito, que lo puso, que lo sostuvo, que lo bancó en ese puesto y ha marcado 9 goles de todo tipo, marcó. No perdona una, Pollo tiene una ahí adentro. Goleador nato por la técnica que tiene, parece que le resulta todo fácil. Tiene incluido un gol de chilena.
Yo lo dijo él como el mejor. Y sí, el mérito principal para mí de Gorosito es haberle quitado esa responsabilidad defensiva que le daba Garnero. El hecho de ser el volante por izquierda y siempre con un lateral como Iván Torres o en algún momento fue otro jugador que no tiene como fuerte la marca, era como una responsabilidad extra. Es más, queda ese partido del Pollo contra Santos, capaz de lo mejor como los goles y lo peor por no conocer o por no comprender lo que tiene que ver con la marca, haciendo el penal incluso. Gorosito lo mandó a una posición estrictamente relacionada a la de finalizador, porque él no es un creador, eso está más que claro, y terminó siendo la pieza fundamental del campeonato de Olimpia. Bueno, Fabio, ¿Pollo o quién? Sí, claro. Mejor jugador del clausura. Mejor arquero. Porque yo votaron. Empezamos. Lo que pasa es que me entró la nota. Salté el orden porque estamos hablando con Cristian y aprovechamos su presencia en el aire. Arquero. Yo me quedo con Martín Silva. Igual. Alfredo Aguilar. ¿Johnny lo eligió a? Yo lo tengo a Servio, lo tengo a... uno solo. Ya sé, pero estoy dando mi orden nomás. Servio, Mauro Cardoso y Anthony Silva. No entra en mi lista Aguilar. Porque un campeonato empieza la primera fecha y termina el... Pero ¿quién es el mejor para vos? Y Servio. Para mí fue Servio. Lo elegí a Servio. Sí, señor. ¿Tenés que desempatar o agregar un nombre más? Sí. Yo tengo que darle la razón a Fabio en el sentido de la importancia de la etapa definitoria. Y allí Aguilar fue clave. Si Aguilar no estaba en Olimpia, seguramente Olimpia no iba a ser campeón. Dio una gran mano. Yo me juego por Alfredo Aguilar. ¿Cómo quedamos allí? Y queda Aguilar porque 2-1. Ah, claro, porque dos Aguilar, uno Martín Silva y otro bueno. Pero si vamos a ir por la definición, el último penal el Guaraní pegó en el travesaño. Bobadilla pegó en el travesaño, no Aguilar. La tanda contra Cerro, le atajó un penal al jugador de Guaraní, a Miguel Benítez. Y además, bueno, ya justificando la victoria de Aguilar, Aguilar también tuvo buenas intervenciones en los 90 minutos. La que le saca a Merlini, ese centro que llega al arco. Lo que pasa también que en esas 11 fechas, pero el gol de Maná. Podías desacelerar. El suyo. Sí, pero ¿qué valió el partido de los $3 millones? ¿Y quién salió figura en ese partido? Y aparte encaminó el clásico, el cuarto de final. A Johnny le cuesta aceptar la opinión del otro. Él quiere imponer su opinión. No pasa que a mí me está tomando el Capitolio. El tema es que elegimos a una figura por uno o dos partidos. Sí, el campeonato arrancó en la última. Lo que pasa es que este sistema, fíjate, Nacional y Cerro Porteño para mi gusto fueron los mejores que jugaron al fútbol. El equipo de Chiqui y de Rorro. Y terminaron yéndose porque el sistema de campeonato... Entonces el mejor técnico tiene que ser Gorosito. Con el pensamiento que tiene usted de Gorosito es el mejor técnico. No. Clausura. Yo no elegimos técnico. Yo no lo voy a elegir como mejor técnico. Pero mira que está bueno. Si estás eligiendo a Aguilar por uno o dos partidos, Gorosito también tiene que ser el mejor técnico. Bien. Sacaste un abajo la manga, Johnny. Bien tu argumento. Pero yo no... ¿Qué sistema vamos a usar? ¿4-4-2? 4-4-2. Tradicional. Bien, Johnny es su contragolpe. No, está bien, claro, se respeta. Sí. Yo doy mi argumento, ahora él da los suyos y me parece espectacular. Sí. De eso se trata. Porque salimos con que el equipo no jugaba bien, el propio Rorro dijo, Rojas, no fuimos capaces de hacer 3 pases seguidos y igual salimos campeones. Entonces como que no cerró tanto el juego de Olimpia, pero fue el más efectivo el que se preparó para el sistema de campeones, lo dijo el propio presidente Brunote. Después ya cambiará la cosa, se supone, para el año que viene. Bueno, pero fuera de esta pequeña controversia, no lo elegimos Aguilar entonces. Claro, por votación gana Aguilar. Aguilar, se impone la democracia, no te haga el tron acá. No, por favor. No quiere reconocer nada. Perdido no quiere reconocer, decía Armando Quilombo. Lateral derecho. O primero. Cambiemos. Que vote Fabio primero. Sí. Aquí sí voy a ir por regularidad, no por lo determinante que pudo ser. Me parece que siguió siendo el mismo de la apertura Beto Espínola. Johnny. Y el Beto Espínola se hizo impulsar en el último partido. Sí, pero son circunstancias del juego también. Por eso di mi argumento, regularidad. Está dando la vuelta para contrarrestar lo tuyo. A ver, si bien tuvo errores en algún momento, complicado algunos partidos,
Me parece que Iván Ramírez es el dueño del puesto de lateral derecho. No jugó mucho y su equipo en la primera ya se por fue. el camino. Se quedó ya. Porque el otro candidato que tengo, Otálvaro, también se complicó en la última etapa del campeonato. Sí, también. Tu voto para Iván Ramírez entonces. Voy por Ramírez. Vos sabés que yo me tiento por Ramírez, pero él jugó en Libertad la segunda etapa del año. Claro, para no confundir, ¿verdad? Sí. Él jugó. Porque estamos hablando de la segunda etapa del año. Claro, del clausura estamos hablando. Y me quedo con Alberto Espínola. Me vi tentado por Iván porque me parece que jugó bien también él. Pero me quedo con Alberto Espínola. Falta Nelson. El año de Alberto Espínola, Seleccionado también. claro, ¿no? es muy superior al de Seleccionado, cualquier seleccionado. otro puesto. Así que creo que Seleccionado. Alberto Espínola, por lejos. Bueno, alguien me dice acá tan determinante es Aguilar que Olimpia está detrás de otro arquero. Un oyente. Pero que ganó con Aguilar. Yo respeto muchísimo la regularidad. Serbio está ahí, por supuesto. Una gran, recuerdo esa tapada magistral. Las mejores tapadas la tiene Serbio. Estéticamente el año de Serbio fue impecable. Impresionante fue lo suyo, tapando todo. También Pero recuerdo el partido de Martín Silva, ese encuentro de Martín yo Silva. voy a fue- cómo Olimpia gana el campeonato. Y ahí me parece que no. Yo no lo saco de mi cabeza Alfredo Aguilar, ¿verdad? Vamos al primer marcador central. Central, ahí podemos invertir, buscar la posibilidad de ajustar los nombres. Porque yo creo que podemos colisionar con dos nombres ahí, que están en un mismo lado. Sí. Creo que podríamos colisionar. Podemos adaptar, me Claro. parece, si es que piensan lo que estoy Podemos pensando. dar dupla de central. Sí, podemos hacer. No, de hecho uno no es zurdo. No hay por eso. No, sí. Pero los dos juegan en el mismo puesto. Prácticamente, es lo que me quiere decir. sí, ya, sí, ya. sí. Y yo también estoy con esa. ¿Nombres? El central por izquierda para mí va a ser Polenta. Polenta. Pero el central por derecha pienso también como vos, Ariel. Yo lo pongo al pulpito. Estoy contigo. Nelson. Me entra dudas en el clausura. Porque este Patiño se lesionó, jugó a veces. Claro, porque lo que sucede también es que el que tuvo un gran año es Báez, ¿verdad? Javier. Javier Báez tuvo una muy buena temporada y creo que el campeonato de Pulpito donde rompió todos los parámetros fue la apertura. Entonces yo me quedo con Báez y Polenta. Bueno, ganamos 3-1. Pero igual solo la gana dupla, Pulpito la dupla. Polenta. Entonces Pulpito y Polenta la dupla. Siempre hay que aclarar que es el clausura. Claro, clausura. Vamos al lateral izquierdo. Allí cuesta, ¿cómo nos cuesta en el fútbol paraguayo? Históricamente. Laterales. Pero históricamente. Arzamendia casi no jugó el segundo semestre. No. Guaraní alternó Miguel Benítez y Guillermo Benítez. Mira que Miguel Benítez culminó muy bien el Muy año. bien, terminó bien. Siendo titular, lo mandó al Guilla a la banca de expectativas. Sí. Pero queda el penal. El Libertad no tiene, o no tuvo en este caso, No. Olimpia Tito Torres. Y mira que yo le doy mi voto a Tito. Y Tito, si vamos en Tito. lo determinante, Tito. Le doy mi voto a Tito Torres. Sí. Tito Torres. También yo voto por Tito. No sé qué dice Yo Nelson. certifico. Acredito. Tito Torres. Y nos quedamos con los penales, si es Tito. Pero por el oficio en sí del marcador, yo lo voto a Miguel Benítez. Porque para mí Tito Torres fue importante en los penales y también hizo un golazo contra Hizo un Sol. golazo. Pero Fue un partido complicado. el gol contra Cerro, el gol de Enzo Jiménez, hay responsabilidad de él. Y para mí también en el primer gol de Guaraní. Pero me quedo por Miguel Benítez por el oficio de lateral. Bueno. Entonces, sacando limpio hasta ahora, Aguilar, Alberto Espínola, Pulpito, Polenta y Tito Torres. Y Tito. Hacemos pequeña pausa y seguimos después. Claro, para ir eligiendo Para los buscar volantes. mediocampo. Sí, señor. Bueno, vamos a la pausa. Contigo, gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo. O adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo. Tigo, en todo lo que te mueve. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas, cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más.
De Sohuepio, tranquilos socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderógape, Jare Ganata Catuete. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar, ahora somos importadores de Astrozacin de la Argentina de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas, arrollados, brochetas de corazoncito, brochetas de media ala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. Lactolanda, la salud de cada día. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. El Territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro en todos los productos, todos los domingos, en los Villis Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios del Territorio Visión Banco ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Bueno, tengo que comentarles lo siguiente. Llega la gran feria de Garage Edición Reyes del Shopping Mariscal del 6 al 11 de enero con importantes descuentos de los locales adheridos y beneficios de cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de los bancos Atlas y Sudameris. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Seguimos con nuestra elección. Ya tenemos al balón de oro, que es el pollo, ¿verdad? O todavía no llegamos hasta ahí. Vos sabés que una persona me dice aquí, Carlos Espínola de Nacional también fue muy regular en el clausura. Y dijo pero como él no jugó la etapa final, entonces no entró en el... Acá me dice una hablando de cápsula informativa, que en 12 de octubre ya pagaron los premios y que están al día, dice, ¿eh? hasta el salario de diciembre. Muy bien por la gente del 8 de octubre. Bueno, perdón, antes de ir otra vez a las elecciones, info de último momento, como siempre es el sello de Wilson González. Si está detrás de la información Wilson González es porque hay certeza. Se está mencionando mucho lo de Javier Báez, pero ahora sí tenemos confirmación a través de Wilson González, de muy buena fuente. Cristian Javier Báez se va a presentar en Libertad mañana. Mañana será su primer día como jugador de Libertad y va a firmar un contrato
por 2 años. 2 años de contrato para Cristian Javier Báez, exjugador de Guaraní. Portó el brazalete hasta la final del torneo Clausura 2020. Nuevo jugador de Libertad desde mañana. Se acopla a los trabajos. 2 años de contrato. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Cristian Báez, mañana se presenta Libertad. 2 años Báez, 3 Merlini. Este es como Ascona. Porque viste que a Ascona no le gusta mucho que se le diga librador, ¿verdad, Johnny? No, librador no. Entonces, a Javier no le gusta tampoco Cristian. Pero Leno Olimpia se convirtió en Dani, porque era todo librado cuando jugó en 12 de octubre. Sí, claro, cuando ¿verdad? era pobre. No. Johnny. Pero, ¿y por qué no se presentó nomás ya como Daniel en los clubes? No, pero, yo no tengo mucho que opinar sobre ese caso porque estoy en la misma situación, mi querido Ariel Julián. No, pero André Dios, buen lindo nombre, Johnny. Vos no querés. No, el Lesco es. Sí. Yo recuerdo que había novelas brasileñas y todo que tenía bíblico. protagonista como Juan de Dios. No, bien. Juan de Dios cuando era pobre. Ahora tenés clara, Johnny. Me pasó mi medicina. No. Nelson tiene un tweet de un conocido periodista de Argentina sobre el tema Zárate, Sí, Daniel sí. Avellaneda, Sí. el colega argentino, con pasado en Fox y en los medios, en Clarín por sobre todo, le consultan sobre la información de Mauro Zárate Olimpia que pasamos aquí en ABC Cardinal y puso lo siguiente: es una posibilidad, pero se tendrá que esperar que finalice la participación de Boca en la Copa Libertadores, que podría ser la otra semana o el 30 de enero. En todo caso, ya falta muy poco. Claro. Ni un mes. Ni un mes para que termine la Copa Libertadores de América, el 30 de enero en el Maracaná de Río de Janeiro. Bueno, seguimos con la elección, la gente participa. Busquemos el volante por derecha. Y allí salimos con lo decisivo de vuelta, ¿eh? Porque capaz si sacamos esa parte decisiva del octogonal final. Pero si vos apuntás a ese nombre que me parece, ¿cuál sería? Solamente la final. Solamente la final. En el caso de Aguilar, por ejemplo, encaminó desde cuartos a su equipo. Él apuntaló ante el último campeón llegar a semifinales. A partir de ahí, el resto de los jugadores y después en la final otra vez aparece Aguilar. Y también por darte un ejemplo. Y también responsabilidad en el gol de Cerro. Sí, está bien, pero después lo tapa absolutamente todo. Claro. Lo tapa, ¿verdad? Ah, no, voy a decir por el... Y si no estuvo muy bien. No estuvo, en la pues. final... Pero ¿y quién es el que marcó mucha diferencia allí? Y no hubo Porque yo uno- me iba a elegir a Enzo Jiménez, pero Enzo Jiménez, No jugó la apertura era una Pero cosa el y... Enzo Jiménez de la apertura. Claro, Ese claro. es el problema. Y a mí me parece que el que aportó muchísimo para la campaña de Guaraní fue Maná. Que le termina quitando el puesto a Redes. Y hace olvidar a Redes fácilmente. Maná hasta la final hizo un muy buen partido. Solo que Guaraní fue totalmente opacado en el segundo tiempo. Ahí todos fueron Es absorbidos. que Maná marca un gol y era incontenible para el Tito. Claro, Maná hace el pase en cuarto de final para que Ferfer marque el empate transitorio ante Libertad, Sí. que le devolvió la vida a Guaraní y después tuvo una temporada regular durante las 11 fechas. Yo me también. quedo con Maná. Como volante por derecha, Yo también me quedo con Maná. de clausura. Yo le Nicolás digo a Maná. Alejandro Silva. Alejandro Además, Silva, los sí. penales, si vamos a ir por tu criterio, fue infalible. Fabio En la Martínez, final, decisivo. en la final, es lo que te estoy diciendo, en la final. ¿Cómo ¿Ustedes se acuerdan los partidos de Landaida? Jugó muy bien Alejandro Silva esos 3 partidos. Ah, también, sí, Claro. Landaida. Así que mi voto también para Alejandro Silva. Epa, empate. ¿Y qué hacemos allí? Y- ¿Cómo podemos resolver? Que vote ¿No puede Wilson. votar Wilson? Wilson, ¿puede venir un ratito, por favor? No, en serio, porque Sí, sí, tenemos sí, que está bien. desempatar, pues. Tenemos que desempatar. Dice otro nombre. ¿Quién? Agrega otro Él nombre. dice- Y bueno, no tiene Bueno, derecho. puede ser también. Tiene el derecho a decirlo. Y voto del conductor vale doble. Ariel, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. Ahí está Wilson. Sí. ¿La pregunta? Estamos buscando al mejor volante por derecha. Del clausura. De clausura. Tenemos a Maná Hay y empate, Alejandro pues. Silva. 2 votos para Sí, Alejandro sí, Silva, sí. 2 votos para Maná. Bueno, pero también puedo meter otro nombre, ¿verdad? Y ahí se complica. Se complica, pero no, pero Define puede hoy. hacerlo porque Bueno, pero entre los dos, entre Silva y entre Maná, me Yo- quedo con Alejandro Silva. Está bien, eso tenía que ser. bueno. Entre ellos dos simplemente, ya que son los finalistas, que Wilson Sí. desempate.
Bueno, Alejandro Silva entonces. Ya tenemos al volante por derecha, Alejandro Silva. Vamos al medio. Y ahí será que va a haber muchas dudas. La dupla volante. Mira, el campeón tuvo momentos complicados de hay un jugador que Richard puede meter duda. Ortiz. Hay un jugador que puede meter duda. Yo te hablo de la dupla de la selección. Claro, por eso yo... sí. Pero hay uno que puede meter duda. Uno, para mí, el otro está. Tendríamos que elegir los dos, porque si no, si vamos a ir puesto por puesto, tenemos que hacer como una chapa de centrales. Como los centrales, claro. Como los centrales. Sí. Para mí, sí, ahora sí, rápido te digo, Villasanti, Rodríguez Cedrés. Fernández Cedrés, perdón. Rodrigo Fernández Cedrés, de Guaraní. Yo por eso te planteaba la duda. Y Villasanti. Caroso Lucena también. Y sí, no, claro, espectacular. Lucena fue también, pero Yo más elijo le atribuyo más la apertura. Fernández Cedrés y Caroso Lucena. También. Lo saco a Villasanti. Me gustaría inclusive ir por otro jugador, Campuzano, con Cardoso Lucena. Sí. Campuzano hizo muy buen clausura también. Y conste que estaba arribando recién a Libertad. Sí. Bien por él también. Sí, Álvaro hizo un muy buen trabajo. Cardoso Lucena, Cristian Riveros. Rivero también Rivero, buen trabajo, liderando ese buen juego de la estética de Nacional. Bien también Rivero, sí. Yo pensé también en él. ¿Pero cómo queda así? ¿Quedamos la dupla ganadora entonces? Bueno, el que sí parece coincidimos algunos es Todos votamos por Cardoso Lucena. Sí. Ahí está. Y hay que buscarla Y yo dije Fernández Cedrés, Riveros. Yo Fernández Cedrés. Hay dos. yo fui Campuzano. Entonces, Fernández Cedrés. Nos salimos con Fernández Cedrés y Caroso Lucena. Sí. Bueno, perfecto. Ya tenemos la dupla de los volantes interiores. Y vamos al externo por la izquierda. Y allí no le podemos colocar al Pollo. Yo le elijo a Claudio Aquino. Ah, claro, sí. Tenés razón. También mi voto para Claudio Aquino. Lo que pasa con Claudio Aquino es que cuántos partidos se perdió por el COVID. Pero aún así fue muy importante. Cuando no estuvo Aquino, Cerro sufrió muchísimo. Y sí, porque hay que votar regularidad, después uno va buscando otras alternativas. Pudo haber hecho un buen trabajo Cecilio Domínguez, pero se fue apagando. Increíblemente. Merlini en ese puesto también. Merlini también puede jugar en ese puesto, tienes razón. Merlini en ese puesto y lo ubica el Pollo en su posición natural, ¿verdad? Para mí Claudio Aquino también entra en el mismo nivel de Pulpito y de Enzo Jiménez. La rompieron todas en la apertura. Pero fue muy importante también en el clausura. ¿Y tu voto para Claudio Aquino? Mi voto para Claudio Aquino. Para Claudio. No, yo con esto que también está señalando y comparto con Nelson Merlini. Merlini. Entonces, hay empate ahí. Otra vez. Y bueno, ¿y Wilson? Wilson. Otro desempate. Aquino o Merlini. Aquino o Merlini. Lo que pasa es que lo estamos buscando. Merlini no jugó por izquierda, eso hay que aclarar. Jugó por detrás del punta. O sea, como está la bola, parece de Wilson. A ver. No, para mí no hay discusión. Aquino. Aquino. Sí. Bueno, entonces desequilibra Wilson. Y vamos como cuarto volante. Claudio Aquino. Mira que le podemos buscar un lugarcito ahí de media punta a Merlini. Bien, por eso te decía, por eso está aclarada. Por izquierda lo podíamos ubicar y ahora sobrevive, puede estar todavía ahí. Claro, como segundo punta puede otra vez entrar a pugnar. Pero lo que pasa es que tiene... No, está subiendo al ring con alguien que... Para mí el acompañante del delantero está. Por eso, se sube al ring con alguien que... ¿Sabes lo que hagas como Garnero cuando jugaba con Camacho y González? Yo lo hago así, fácil y simple, muy práctico. Merlini y Pollo. Por rendimiento, yo te iba a decir, la chapa, por rendimiento, Merlini y Pollo, por regularidad en todo el clausura. Sí. Sí, claro, porque van a preguntar por Roque, pero Roque... Si vamos a ver un 9, Cerro no tuvo un 9. No tuvo 9. Cerro. Olimpia no tuvo alguien para destacar. Roque no... Roque tuvo 3 grandes partidos, donde marcó 6 goles. A ver. Creo, ¿no fueron los 3 con Landaida, justamente? Sí. Claro. O sea, estamos hablando de rendimientos. Y 12. Claro, los 3, después Roque hace un gol más para concretar los 7. No me estoy recordando contra quién marca. Y después, en la fase final,
Entiendo que él es lesionado. Él jugó, no, 50, me parece que el partido contra Cerro no llegó a 50% de su Es más, capacidad física. en el clásico de la sexta fecha, se habló más de Roque porque tenía que haber sido expulsado que por otra cosa. Claro. Sí, estamos premiando a los mejores, los que mantuvieron una regularidad importante. Yo metí también lo que tiene que ver con lo determinante que fue, y Roque ha sido un líder espectacular en la historia para Olimpia. Bobadilla, Bobadilla fue apareció, suplente. desapareció. Incluso el Queso le quitó el puesto. Claro, el Queso le quitó el puesto y fue titular en la final solamente de Exactamente. Bobadilla. Y sí, y Merlini, el pollo. Nos quedamos con eso. Nos quedamos con Te eso. quiero pedir un favor, Johnny. ¿Cómo no? Si puedes anunciar el equipo ideal, así como si fuera que vas a anunciar el equipo que está a punto de entrar a la cancha. Planilla oficial, si puedes hacer toda la ceremonia, confirmado el equipo ideal por el calendario deportivo. Y hoy va a poner ahí de fondo el eco, por supuesto. Hoy. ¿Y dirigido técnicamente por quién? El técnico. El técnico. Busquemos el técnico. Si no, no puede pasar la planilla. Sí. Este es el equipo que prepara el profesor. Y ahí tengo que decir el técnico. Exacto. ¿Su voto? Yo empiezo. ¿Puedo empezar yo? Sí. Gustavo Costas. Johnny. Le doy a Nelson Vientra ¿Qué pensás? y un poquitito más. Hernán Rodrigo López. Hernán Rodrigo López. Chiqui Arce. Que me disculpe Francisco Javier, pero Hernán Rodrigo López hizo muy buen trabajo. Entonces con tenemos poco. a Hernán Rodrigo. Claro, porque arrancó mal en la apertura, no había ganado, tenía que confirmar lo bueno que había hecho en Luque, y ahora tenemos un técnico... Me pareció que Francisco Chiqui Arce le faltó algo. El 9. El 9. No pudo encontrar el 9. Se pasó Y buscando ahí está el 9. su... Pero se le fue Chorín, ¿qué va a hacer? Le buscó Claro, todas las de la forma posible. Buscó con Ortigosa, con con Aedo. todo, con todo. A Ronaldo Martínez no lo puso mucho en la clausura. Y sí, pero pudo haber hecho algo más, me parece. Francisco Javier. Por eso... Bueno. Ya está el técnico. Ya- El Rorro López. Ya está todo, ¿verdad? Ya está Hecho, todo. hecho. Mejor jugador, el de Balón de Oro para mí, Pollo Recalde. Pollo. Ya habíamos Ya eso está, ya está. definido Ya está antes. definido. ¿Qué tal si hacemos la pausa mientras se prepara Johnny para hacer el anuncio hoy oficial? también, entonces con toda la ceremonia, el ritmo. Vamos a la pausa que estamos primero. en cancha Claro. y el calendario deportivo va a anunciar el equipo ideal del 2020 que recién pasó. Hace un ratito nomás, 17 días estábamos brindando y terminaba el campeonato. Ya venimos. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra el 21 de enero por tan solo gana un fabuloso Volkswagen 0 kilómetro. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 28 9000. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar,
familiar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tuempresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Dele un gol el Reiva, con una historia de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Llegó el verano y a donde vayas, Asismed te acompaña. Por eso te invitamos a que conozcas el Centro Médico Asismed Samber, con servicios de atención médica de consultorio, adultos y pediátricos, primeros auxilios y servicio de ambulancia. Te esperamos de lunes a jueves de 12 a 18 horas, viernes y sábados de 12 a 20 horas y domingos y feriados de 10 a 20 horas. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. En Cambio Sirentaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad y de resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Este año, la frase más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso, te invita a probar sus nuevos ronnes naturales, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si te compraste un vehículo con motor de última
próxima generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional, al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. En 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales. Arcoiris con sabor y confianza. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Verano sin cortes, generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita tu en Electric Sociedad Anónima. ¿Sabéis quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. Muy bien, estamos retornando a la parte final. A ver, Ariel, esta última información que tengo para todos ustedes. Llega la gran feria de Garage Edin Reyes del Shopping Mariscal del 6 al 11 de enero, con importantes descuentos de los locales adheridos y beneficios de cuotas sin intereses, con tus tarjetas de crédito de los bancos Atlas y Sudameris. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, estamos en la parte final de la programación. Se prepara el material de efemérides de Santoral. Ahora sí, ya tenemos el técnico, el equipo ideal, Aldevez o Balón de Oro, que es el pollo Recalde del torneo Clausura. Y Johnny, ¿estás ahí hoy? Una señal de hoy. Sí, está ahí con la gente, sí, todo. Eco. Y Ariel. Johnny. Confirmado el equipo. Atención, señores. Atención, Paraguay. Está definido. Está confirmado el 11 ideal del Clausura 2020. A ver, Johnny González, ¿cómo va el equipo ideal del 2020? Este es el equipo de Rodrigo López. En el arco, Alfredo Aguilar. Línea de 4 zagueros en el fondo. Lateral por la zona derecha, Alberto Espínola. Alexis el Pulpito Duarte. Lo acompaña Diego Polenta. Y la sorpresa para todos. Lateral por la zona zurda, Iván Tito Torres. Atención, sorpresa. Sorpresa para Arranca todos. el Tito en el equipo ideal del 2020 Clausura, Johnny. Es el dueño del puesto lateral por la zona zurda, Iván Torres. ¿Quién iba a creer de tantos cuestionamientos? De tantas críticas. Sí, señor. En el medio campo, 4 en el fondo, 4 en el medio. Por derecha, Alejandro Silva. Para la marca, Ángel Cardoso Lucena. Rodrigo Fernández Cedrés. Y discutido por algunos, cuestionado por algunos, Claudio Aquino, cuarto volante. Adelante, Bautista Merlini. Y el pollo Jorge Recalde. Hay que decir, el técnico Rodrigo López no juega con centro delantero. Ariel, Julián, compañeros.
lo pone Aquino por izquierda, Merlini como media punta y el Pollo Recalde. ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo! Apuesta por la llegada de los laterales con profundidad, de los volantes pisando el área. No hace falta un referente de área. Hay que salir a marcarlo al Pollo Recalde, a Merlini. Mucho movimiento de pelota. Por supuesto, triangulaciones constantes, toque corto, atar el juego también en zonas reducidas. Así va a jugar este equipo ideal. 4 creativos es lo que propone Hernán Rodrigo López. Hay que ver cómo logran congeniar en los últimos metros Alejandro Silva, lo que sea el trabajo de Claudio Aquino y sobre todo la magia. Uno lo ve más a Merlini como el encargado de juntar a estos 3 futbolistas y al Recalde prácticamente metido entre los centrales, aprovechando los huecos que pueda proponer Bautista Merlini. Vamos a escuchar el audio ambiente. A ver cómo reacciona el público con esto, con este 11 ideal de clausura. A ver contigo, Obi. Audio ambiente. Que envíe la gente el audio, que envíe la gente el audio. A ver a tu cargo, Obi, allí, ¿no? Que envíe la gente el audio ahora. Desde ahora. Libertadores. Equipazo, listo para el Libertadores. Bien. Otro. Aparentemente arrancamos bien, le gusta la gente. Equipo, buen equipo, solo falta Roque Santa Cruz como delantero. Bien. Otro. Diego Polenta no va a poder estar en tu equipo, se fracturó hace media hora. Bien. Sí. Y los volantes defensivos, ¿quiénes van a ser? Toditos son volantes ofensivos. Vamos para arriba, para adelante. Es un técnico ofensivo, es un equipo ofensivo. Sí, para adelante, Brasil del 70. No sé que tenía delantero más con Sebastián Ferreira, no es la polio. Bueno, listo. Y la banca de suplentes, Johnny. Le debemos al oyente para mañana. No, ahí quedó un poquito. ¿Está Serbio. Después Ahí ya le pongo a Espínola, a Paraguarí. Serbio, Espínola, Villasanti, Rivero, Cristian Rivero, fuera de ese equipo. Roque. Miguel Benítez, Roque. Ahí está. Maná, Sebastián Ferreira. Amplia banca. Seguimos escuchando el sonido de la gente junto al equipo ideal. Ole, pollo. Serbio por Aguilar y ya está. Bueno. Roque debe ser el delantero sí o sí. Romaña toda la vida, Romaña. Excelente, Ariel, Club Deportivo Cardinal para clausura ese. Campeón Libertadores 2022 después. Va, ese pico seleccionador paraguayo. Bueno, otro. Ese equipo ideal, el equipo de los periodistas vendidos. El pollo. Recalde. La toca este equipo impresionante. Toca Merlini el 9-2, 3 rivales le pegó Pollo de chilena. Excelente, brillante. Sí, ¿cómo se nota que ya es Juernes? Bien. Vale, muy bien. Extraordinario. Equipazo. Este no se le puede mandar poner la camiseta Paraguay y juega por la Barbirroja Armaya. Equipazo, muchachos. Hay que llevarle a la selección a todito. Gracias, joven. Este equipo le golea a nuestra selección paraguaya. Este equipo le golea.
Este es el mejor equipo, o sea, grande. Cardinal AM acá, estamos escuchando a Itagua, con Fiorella y Len Franco, y Cintia Mabel Mesa. Ya, el 2000 no le pusieron. O este es el 2020 le va a vender huevo nomás ya. Él me enamora, va a ver Tito Torres en mi llegó, ayer me llega Tito Torres titular, ¿verdad? Buena elección, muchachos, excelente equipo. Quiero escuchar el relato de Bruno con este equipo. ¿Se puede o no? La selección cualquiera le gana. Venezuela y Perú. Probablemente con el equipo ecuatoriano ya le puede empatar. A Pulpito Duarte no tiene que meter en la cancha, este era que metió 3 goles en contra de la selección juvenil, este es el jugador de los periodistas nomás, no es buen jugador. Sí, me gusta el equipo, sería bueno que uno de los contratos de esos jugadores y armen un equipo para competir a Libertadores. Le faltan algunos jugadores, pero está muy lindo el equipo. Excelente equipo, vamos a llevarle al albirroja todito, carajo. Bueno, le agradecemos a la gente, gracias a la gente por la participación y por la buena onda en este jueves, ¿verdad, Fabio? Ya buena vibra. Sí, y nos puede faltar, ya estamos en la parte final, nos puede faltar efemérides o ya no hay tiempo. Bueno, por lo menos Santoral. A ver, Santoral, Raimundo de Peñafort, Julián y Todoro, pero Julián hace poco fue. Porque porque justamente me dijeron a mí, Bruto, creo que me dijo. Raimundo Aguilera está de cumpleaños hoy. Ah, por eso. Raimundo, por su santoral. Bueno, muchas gracias, gente. Gracias por participar. Será el reencuentro mañana. Chau. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo.